¿Cómo están? Buenos días para todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas, sean todos a Monitor Económico. En el canal 5 Días estamos viendo imágenes de la ciudad, una mañana realmente muy calurosa en la ciudad de Asunción, arrancando esta jornada de hoy miércoles con 33 grados y el cielo nublado en nuestra capital según la Dirección de Meteorología. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes, como lo hacemos todos los días, este espacio donde vamos a estar haciendo un análisis de lo que nos ha dejado en materia económica el sector financiero. Hoy vamos a hablar un poco también de lo que tiene que ver con el mercado bursátil. Hay mucha información sobre el mercado bursátil. Vamos a estar analizando lo que tiene que ver con el gasto público, los componentes del gasto público. Y vamos a cerrar el día de hoy con el clima de negocios, el último dato sobre clima de negocios y en qué posición se encuentra Paraguay. Así que eso tenemos preparado para el día de hoy para estar compartiendo con ustedes aquí en Monitor Económico. Como siempre, agradecemos a las empresas que hacen posible que estamos también al aire acá en el canal 5 Días, y agradeciendo por supuesto a los amigos del Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar realmente sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café, siguiendo las medidas sanitarias. Este espacio está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del número que aparece aquí en pantalla, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay, de primer nivel, así que vayan a conocer el Working ubicado en el Paseo La Galería. También te recordamos que tener internet contigo es tener cobertura, velocidad de una monstruosa cantidad de gigas. Tener entretenimiento contigo es disfrutar de todo el deporte, tus programas y personajes favoritos, las mejores series y tu música favorita. Tener Tigo Money es también tener tus cuentas al día y hacer giros cuando lo necesites. Por eso, por mucho más, tener todo contigo te conviene. Conéctate de punta a punta con la mejor experiencia en todo el Paraguay y disfruta de los beneficios de tener todo contigo. Vamos ahora a las redes sociales. En las redes sociales estamos poniendo en esta mañana la siguiente pregunta que tiene que ver con justamente el mercado de valores. Y dice lo siguiente: ¿qué necesita el mercado paraguayo para atraer capital extranjero en la bolsa? Y algunas de las opciones son más instrumentos, mayor infraestructura, más promoción o mayor volumen. Ahí ya tenemos una cantidad interesante de televidentes que están votando, que están dejando su opinión respecto a la pregunta que estamos haciendo en el día de hoy. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Marcos Wenzel, que es de Puente Casa de Bolsa. Vamos a estar hablando con él y compartiendo un poco la entrevista que la habíamos grabado el día de ayer. Ayer a la tarde habíamos grabado y hoy vamos a estar compartiendo la charla que estuvimos teniendo sobre el mundo de los negocios, tanto a nivel local como regional, en lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Así que estén pendientes que en minutos más vamos a estar compartiendo esa entrevista. Por supuesto, hacemos nosotros siempre al inicio del programa una revisión rápida de cómo están los indicadores económicos. Y rápidamente vamos a mirar cómo se está comportando la cotización de monedas en el mercado cambiario. Vamos a mirar la placa de cómo está en la cotización del dólar, que está a 6.760 en la compra, 6.810 en la venta. El real está a 1.165 en su precio de compra y a 1.190 en su precio de venta. El peso argentino, 33 guaraníes en la compra, 38 en la venta, y el euro está a 7.500 guaraníes a la compra, a 8.030 guaraníes en la venta. De esta manera está abriendo hoy el mercado de cambio en nuestro país. Vamos a mirar también cómo está el mercado internacional de las materias primas. Tenemos también la placa para ir viendo cómo está la soja, que está a $480 el precio por tonelada. Hoy abre con una apreciación de $5.60. Es la variación que hemos tenido el día de hoy. También aumento importante en el precio del trigo, $293 el precio por tonelada, con más 7.62 en la variación del día de hoy, y 235,52 es el precio por tonelada del maíz, abriendo también al alza con una apreciación de $2,85 respecto a la jornada de cierre del día de ayer. El petróleo WTI sí abrió a la baja, $69,17 el precio por barril.
perdiendo 1,13 dólares en los precios futuros del día de hoy del petróleo WTI, que nuevamente baja por debajo de la línea de los 70 dólares. Así que vamos a ver cómo se va a ir comportando en las próximas semanas el precio del petróleo WTI. Ojalá para un país importador como el nuestro que se mantengan en estos precios o que bajen un poco más para que también a nivel local podamos tener ese efecto de reducción de precios. Por último, miramos el mercado de valores. Vamos a hacer una rapidita revisión de cómo están los números. Tenemos ya mercado bursátil, las operaciones por casa de bolsa, y acá tenemos mercado primario y secundario. Estamos viendo un poco la evolución de lo que han sido los negocios en un cuadro bastante amplio, pero vamos a mirar el resumen total. La participación de Vasa Capital es del 58%, 58,21% sobre el total del volumen operado al mes de noviembre. Claramente es la casa de bolsa que ha estado más activa en volumen de transacciones. En segundo lugar aparece Cadiem con una participación del 21,36%, y luego está Investor con un 6,55%. En tercer lugar, ese sería el podio en lo que significa el volumen de negocios y la participación que han tenido en lo que va del año las tres principales casas de bolsa que están operando de la siguiente manera. Vasa, Cadiem e Investor son las tres que están en el por lo menos en los primeros tres lugares. Después ya viene Puente, que tiene una participación del 4,82%, Avalon 4,59% y Regional 1,18% entre las principales casas de bolsa en volumen de negocios en el mes de noviembre. Vamos rápidamente ahora a hacer una pausa, y luego a la vuelta de la pausa tenemos para ustedes en lo que tiene que ver con el análisis del día. Vamos a hablar del gasto público, los componentes y cómo está focalizado el dinero que está gastando el Estado a través del Ministerio de Hacienda. Eso vamos a mirar los números a la vuelta de la pausa. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. ¿Será que la fibra aguantará? Hay 6 estudiantes virtuales y 5 home officers a la vez. Arranca los home offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La pandemia ha puesto de relieve la fragilidad de nuestras vidas. Ha hecho tomar conciencia a muchos de la importancia de nuestros seres queridos. En este tiempo de celebración, que nuestro mejor presente sean la paz y el amor. Estén presentes en nuestras vidas. Felices fiestas.
¿Cómo se gasta la plata en el Estado y en qué gasta el Estado? Bueno, tenemos un dato muy interesante, un informe del Ministerio de Hacienda que nos muestra la división del dinero que se recauda a través de la Dirección de Aduanas y también a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ayer les mostrábamos los niveles de recaudación. Es decir, si usted sigue este programa, ayer le contamos en detalle por dónde ingresa la plata, ¿verdad? Estábamos viendo toda la fuente de financiamiento y por dónde ingresa la plata y cómo esos ingresos estaban comparados con los del año pasado. Ahora vamos a mirar, bueno, ya sabemos de dónde viene la plata, cómo se gasta la plata. Y vamos a la placa que nos muestra este informe del gasto público. Acá tenemos, mientras los gastos mantienen una tendencia decreciente, es lo que dice el Ministerio de Hacienda, luego de los desembolsos extraordinarios realizados en el 2020 en el marco de la pandemia. O sea, lo que el Ministerio de Hacienda nos está diciendo es que el año pasado gastamos mucha plata porque obviamente teníamos que invertir en lo que significa atender a la crisis sanitaria y comparativamente a lo que gastamos el año pasado, ahora obviamente estamos gastando menos porque ya no estamos comprando camas para, por ejemplo, terapia intensiva o construyendo hospitales de emergencia. Entonces obviamente los niveles de gastos están disminuyendo, pero vamos a mirar cómo han disminuido, cómo se está distribuyendo este gasto. Si vemos estos cuadros que tienen ustedes a la izquierda, van a ver que hay un 1.4% menos en gastos respecto al 2020, es decir, tampoco no hay una diferencia demasiado grande. Después miramos en el gasto total acumulado de enero a noviembre por componentes las remuneraciones, es decir, lo que se paga en concepto de salario. Antes que bajar han aumentado mínimamente, pero aumentaron 0,4%. Las prestaciones sociales, y acá por ejemplo sí hubo una reducción importante, porque recordarán que el año pasado se pagó mucho lo que tiene que ver con los programas sociales como Putubó, Ñangarecó, después Putubó 2.0, o sea, todo lo que tiene que ver con subsidios, y que se invirtió mucho dinero para contener de alguna manera a nivel social a esas personas que estaban paradas en sus empleos o estaban suspendidas en sus empleos. Bueno, eso se ha cortado y eso significó de que en cuestión de prestaciones sociales tengamos un 27.8% menos que el año pasado. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con bienes y servicios, sí hubo un aumento, fíjense ustedes, de un 30% más se está gastando este año. En donaciones hay un 2.8% más y esto es importante. En pago de intereses de deuda estamos gastando 16.3% más que el año pasado. Porque obviamente, recordaba usted que hicimos emisiones de deuda de aproximadamente 2.000 millones de dólares y esa deuda hay que pagarla y eso está vinculado en el gasto público. Entonces, estamos pagando un 16.3% más en lo que es concepto de intereses del servicio de la deuda. Otros gastos aumentan en un 18% según este informe que nos presenta el Ministerio de Hacienda. Vamos a mirar la siguiente placa, también nos habla de los componentes del gasto público. La reducción del gasto público se debe principalmente a la disminución de las prestaciones sociales, como veníamos explicando, y al menor ritmo de crecimiento de las remuneraciones comparada con el promedio de los últimos años. Y acá tenemos una división de los componentes del gasto. En lo que tiene que ver con remuneración a los empleados hay un aumento del 0,2%. En lo que es gastos vinculados a bienes y servicios para la administración pública ha aumentado en un 2.8%, el pago de intereses también 1.2%, las donaciones 0,3%, las prestaciones sociales menos 6,5% y otros gastos 0,6%. En cuanto a las remuneraciones, ahí estamos viendo también la tasa de crecimiento. En los años anteriores crecían a tasas fíjense ustedes, en 2018 crecía casi un 9%, casi un 10%, 9.8%. En el 2019 el pago de remuneraciones crecía 7.8%. El año pasado, a pesar de la pandemia y de estar encerrados, el Estado había gastado hasta un 7% más en pago de remuneraciones. Este año igual sigue la tendencia positiva, pero es un 0,4% más que el año pasado. Entonces el aumento no es tan significativo respecto si lo comparamos a los años anteriores, pero sigue aumentando lo que tiene que ver con el gasto vinculado al pago de remuneraciones al personal del Estado. Por último, vamos a ver la focalización del dinero del Estado, cómo se gasta la plata
cómo está gastando el Ministerio de Hacienda o distribuye por lo menos el dinero. El gasto se ha focalizado, según este informe, en el área de salud y sectores afectados. Gastos financiados mediante la ley de emergencia y la ley de consolidación, que esta fue una herramienta legislativa que le dio el Congreso al Ministerio de Hacienda, en realidad al gobierno, y lo está ejecutando el Ministerio de Hacienda, para poder gastar o tener ciertas libertades en el gasto y atender a la pandemia. El año pasado teníamos un gasto significativamente mucho mayor al que estamos teniendo este año. Estamos hablando de 5,5 billones de guaraníes, era lo que se había gastado en concepto de la ley de emergencia sanitaria el año pasado en el 2020. Eso se redujo más o menos casi que a la mitad este año. Y tenemos un monto de 2,3 billones de guaraníes, es lo que se ha gastado ahora hasta noviembre del 2021. Prácticamente se ha cortado por la mitad respecto a lo que había sido la experiencia del 2020. En los gastos financiados mediante la ley de emergencia, ¿en dónde fue la plata? Y vamos a fijarnos un poco en el cuadro que tienen hacia el extremo derecho. Y fíjense ustedes los gastos vinculados a salud de todo ese monto, de esos 2,3 billones de guaraníes. Tenemos 1,4, que es la barra verde, donde ustedes van a ver que está por lo menos concentrada la mayor parte del gasto, es gasto vinculado al área de sanitaria. O sea, todavía hay mucha necesidad, sobre todo en el tema de compra de vacunas y compra de insumos para seguir atendiendo a las personas que tienen alguna afección vinculada al virus del COVID. Se está requiriendo todavía salud pública mucho financiamiento para atender la cuestión sanitaria. En segundo lugar, lo que ven la barra un poco celeste vendría siendo lo que son los subsidios al servicio público, que han disminuido significativamente respecto a lo que fue el año pasado, que era la barra más alta, y se han gastado más o menos unos 455 mil millones de guaraníes. Después tenemos también lo que son los pagos a las gobernaciones, funcionamiento del Estado y otros gastos más que ya tienen participaciones menores. De esta manera es como se está gastando el dinero del sector público. Y hay que recordar un dato que siempre tenemos bien presente, es que de cada 100 guaraníes, ponemos un ejemplo, de cada 100 guaraníes que recauda, que tienen recaudación el fisco, ya sea a través de la fuente de la Dirección de Aduanas o a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, 70% de esos 100 van vinculados a pagar salario del sector público, y solamente un 30% se utiliza o se redistribuye entre lo que tienen que ver con prestaciones sociales, el dinero que necesita el Estado para mantenerse en cuanto a lo que es luz, agua, todo lo que esté servicio, combustible, y apenas queda menos de un 10%, más o menos entre un 8 o 7% de todo ese dinero que se recauda, solamente queda para lo que es inversión. Y ahí es donde está el gran problema, porque obviamente si queremos hacer inversiones, el dinero genuino de recaudación no alcanza y se apela a lo que se conoce como el endeudamiento, y ahí es donde aparece otra vez los bonos o la emisión de bonos como una fuente de financiamiento, que ahora está siendo un poco complicado porque ya cada vez tenemos menos espacio para endeudarnos y se tienen que buscar alternativas de financiamiento. Entonces, ahí están un poco los componentes de cómo se ha estado comportando en lo que va de este año el gasto público, y este es un informe que lo ha presentado el Ministerio de Hacienda y lo queríamos compartir con ustedes hoy en el análisis del día en Monitor Económico de 5 días. Hacemos una pausa. A la vuelta de la pausa hablamos del mercado de capitales. Tenemos hoy como invitado a gente de Casa de Puente Bolsa, que nos va a estar comentando un poco cómo es el análisis, cómo ven a Paraguay en lo que va de este año en su mercado de capitales, cómo ven a la región y qué se puede esperar para el año que viene. Eso lo hacemos a la vuelta de la pausa. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer.
Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y ya estamos en nuestro bloque de entrevistas. Hoy queremos hablar con gente del sector de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Un año que, por lo menos hasta los datos que tenemos en noviembre, se está mostrando como un año nuevamente récord en volumen de operaciones. ¿Por qué ha sucedido eso este año? ¿Por qué este año es otra vez incluso superior al año récord que tuvimos en el 2020? Para hablar sobre este tema está con nosotros Marcos Wenzel, él es de Casa de Bolsa Puente, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Marcos? Muy buenos días. Buenos días, Samu. Buenos días a todos. Muchas gracias por contactarse conmigo. Espero que estén todos bien en este fin de año, ¿no? Sí, y un fin de año que pinta como muy auspicioso para el sector de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, que está cerrando con nuevamente volúmenes récord de operaciones y donde Casa de Puente Bolsa también está teniendo una participación muy importante. ¿A qué podemos atribuir este crecimiento sostenido y récord que se viene repitiendo ya hace un par de años en el mercado de capitales de Paraguay, Marcos? Bueno, desde Puente, que estamos acompañando el crecimiento y desarrollo del mercado de capitales de Paraguay, que creemos que es tan importante a la hora de poder acompañar el desarrollo económico de un país, tener justamente un mercado de capitales que, digamos, que crezca paralelamente y de forma sostenida, ¿no? Y la verdad que si tomamos los últimos años y las proyecciones para adelante de Paraguay, la realidad es que son sumamente auspiciosas. Y el entorno en cuanto a no solamente lo económico, hacerlo auspicioso, está generando cada vez más un flujo de inversiones mayor. Lo que por lo menos notamos nosotros teniendo operación no solamente en Paraguay, sino también en otros países, en Estados Unidos, Uruguay, Argentina, es un incremento en el volumen a Paraguay debido a este escenario económico y que hoy por hoy, dentro de lo que es el contexto de renta fija, lo que son los bonos en relación a la tasa que están pagando, en un mundo donde en Estados Unidos no hay tasa y con la inflación que se está viviendo a un ritmo en estos últimos meses, diría, de los más altos que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Venimos acostumbrados a inflación debajo del 3%, tuvimos pico del 6%, creemos que es algo meramente estacional. No obstante, la inflación es más alta y eso hace que los inversores empiecen a buscar alternativa de inversión que paguen más tasa para no descapitalizarse, ¿no? Para que esos dólares con los cuales uno contaba para comprarse, por decir, un departamento, no se encuentre que uno pueda comprar un departamento más chico, ¿no? Y creo que el hecho de que en Paraguay haya alternativas cada vez, digamos, de mayor cantidad de emisores que están buscando la alternativa de financiamiento a través del mercado de capitales, pagando una buena tasa en comparación a lo que es hoy un bono tesoro americano. Creo que es factores tanto externos como internos están generando
en consecuencia este crecimiento que están viendo en el mercado local. Paraguay, por lo menos hasta los últimos años, tenía como una especie de techo el hecho de que no tenía mucho volumen y también había pocos papeles disponibles. Eso que mencionabas de que están entrando cada vez más emisores y que hay un dinamismo, por ejemplo, en el mercado secundario que se disparó en los últimos 2 años. ¿Está de alguna forma cambiando la imagen que tiene Paraguay y que de repente podría comenzar a empezar a ser un poco más atractivo para inversores de afuera y no solo también para los inversores locales? Sí, definitivamente es un proceso que se va construyendo y que claramente Paraguay está en esa senda por lo que se mencionaba en cuanto al crecimiento de los volúmenes que estamos viendo, la cantidad de emisores. En general, no solamente eso, sino también a través de diferentes instrumentos mediante los cuales se pueden acercar emisores, ¿no? Nosotros hemos desarrollado la compañía de fondos común de inversión justamente para darle alternativas en productos mucho más fáciles, si uno quiere, a la hora a inversores no solamente de Paraguay, de poder participar en emisiones tanto de la bolsa como en emisiones en economía real. Y todo eso, básicamente, a medida que digamos, fomente diferentes instrumentos para invertir con retornos atractivos, va a empezar a generar paulatinamente que no solamente hacen inversiones de Paraguay, sino también del extranjero, ¿no? La llegada de, o sea, por ejemplo, tuvimos una emisión muy interesante que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese tipo de acciones puede ser un estímulo para que otros organismos o otras instituciones internacionales también comiencen a mirar a Asunción como una oportunidad para hacer negocios. Definitivamente cuando las entidades, los bancos, los multilaterales básicamente se empiezan a financiar en los mercados locales, lo hacen con 2 razones, ¿no? Una, desde lo que es el objetivo del financiamiento, a veces en la misma moneda del país, para directamente financiar proyectos en los países donde están, y por otro lado, para ir fomentando el mismo mercado de capitales, que en cualquier economía desarrollada el mercado de capitales juega un rol sumamente importante. Y es importante ese desarrollo, dado que mientras mayor la cantidad de oportunidades o alternativas de financiamiento tengan los que necesitan, digamos, de capital para sus proyectos de inversión, encuentran condiciones más competitivas. Y mientras más competitiva, empieza también a haber, digamos, una mayor una mayor, digamos, participación de empresas que encuentran el beneficio justamente del salir a la bolsa, dado que no solamente se financian a través de un banco, sino la bolsa, y eso requiere determinados parámetros en cuanto a lo que para mí es no solamente la exposición, digamos, mediática en cuanto a que uno sale a la bolsa, sino también es el camino a la profesionalización de las compañías, dado que te van exigiendo determinados requisitos, digamos, de información, y eso claramente hace más, para mí, más sano el entorno, digamos, de las empresas que van llevando esa estrategia comercial de crecer saliendo a la bolsa, ¿no? Es una decisión de crecimiento la de decidir salir al mercado. Totalmente. Y sobre todo en un país como Paraguay, con empresas familiares, empresas que durante mucho tiempo han mantenido ponerle sus balances como un secreto, un poco de alguna manera, en el sentido de, bueno, es una información a la que accedía muy poca gente. Quizás romper esa cultura de tener que presentar los balances, mostrar los números y encima hacerlo de forma periódica para recibir las calificaciones, es todo un cambio de cultura que cuesta un poco, pero que una vez que uno entra al mercado y ve que tiene también otras líneas de financiamiento, no solo por los bancos, sino también a través de bonos o acciones, se da cuenta de las ventajas y de lo importante que significa el poder acceder a este tipo de financiamiento, Marco. La experiencia en general siempre ha demostrado que
desde el momento que una empresa que nunca había salido a financiarse en el mercado de capitales, que claramente requiere cierto nivel de crédito y ciertas prácticas de mejores empresas, pero desde el momento que hacen la primera emisión, automáticamente se encuentran en una posición frente a sus habituales fuentes de financiamiento en mejores condiciones, porque esas fuentes ya saben que esta empresa tiene otras alternativas. Entonces, digamos, el solo hecho de salir generalmente tiene como consecuencia mejorar los costos financieros de la empresa a la hora de buscar financiamiento. Claro, claro. Porque el banco sabe que no solamente ya es él el que le puede prestar dinero, sino también se puede fondear con otras fuentes y quizás incluso hasta las tasas que pueda llegar a negociar podrían llegar a cambiar, Marcos. Es así. Si uno como persona, ¿no? Me pongo en un ejemplo, si yo siempre voy a la misma entidad a pedirle, o a dos entidades a pedirle plata y ya saben que voy a esas entidades, el día que se enteran, porque salen los medios, que yo tengo otra fuente de financiamiento, esas dos entidades frente a mí mismo cuando voy a pedirles plata, ya saben que yo tengo otras opciones, entonces empiezan a ser mucho más competitivos. Pero no solamente porque haya otra fuente de financiamiento, sino también porque el hecho de salir público en el mercado, ya saben los bancos que esas empresas tienen determinadas prácticas contables y de información que mismo la hace, digamos, más transparente y crediticiamente, digamos, mejor que lo que es una que no es pública, claramente. Claro. Entonces creo que eso es una gran ventaja a la hora de cualquier empresa de estar pensando en su proyección de crecimiento, considerar el mercado de capitales como una opción dentro de ese, digamos, crecimiento, ¿no? Ahora, todavía nos falta crecer y desarrollar nuestro mercado, Marcos, en el sentido, y te consulto esto, de que vemos que la mayoría de los inversores apuestan a la renta fija y los volúmenes de negocios en renta variable todavía son muy pocos, están entre un 3-4% del total. ¿Qué nos falta como para ir también ya, sobre todo aquellos que ya conocen un poco el mercado y ya tienen un poco más de experiencia, ir probando también otro tipo de rentabilidades a la hora de, o otro tipo de instrumentos, mejor dicho, a la hora de hacer negocio? El mercado siempre de renta variable como una opción de financiamiento hay que considerar de acuerdo al costo que uno tenga frente a tasa y cuánto se puede endeudar y cuándo le conviene, digamos, financiarse, digamos, no emitiendo deuda, sino emitiendo parte de las acciones, ¿no? Yo creo que eso es un crecimiento que se va dando también acorde al tamaño de las empresas. Para que una empresa empiece a cotizar, digamos, debe tener cierto tamaño. Y también es fomentar justamente los beneficios para aquellas empresas que vayan a cotizar, ¿no? En cuanto a la transparencia y la cotización de las acciones, no solamente de lo que es, a veces en lo familiar pareciera algo simple, pero en lo familiar cuando las empresas cotizan, facilitan mucho las sucesiones también. Estoy diciendo un ejemplo, ¿no? A veces de cuándo también tiene sentido hacer este tipo digamos, de emisiones, y creo que esa es una alternativa más también a considerar. Es algo que va a ir creciendo, realmente la renta fija es lo primero en desarrollarse y después se empieza a desarrollar en un segundo, digamos, panel, digamos, la parte de renta variable. En general es normal ese tipo digamos, de comportamientos. Y sobre esto que es un fenómeno ya desde el 2020, el paro de las operaciones de reporto, ¿consideras que esto es tipo motivo de lo que fue la pandemia porque se necesitaba mucha liquidez o ya es un instrumento que va a ser un jugador importante a partir de ahora en el mercado de Asunción? No, me parece que es ya un instrumento que se ha, digamos, incorporado y que es sumamente normal en las operaciones. La pandemia ha traído determinadas situaciones, algunas más de estrés, menos de estrés, pero ha generado, yo creo que en ese sentido, buenas alternativas en cuanto a dónde hoy uno puede buscar financiamiento o puede mismo los mismos instrumentos buscarle más financiamiento. Entonces, creo que es parte del crecimiento del mercado que se viene teniendo.
Y a medida que vaya evolucionando más, empieza a haber otros instrumentos derivados que empiezan a darle cada vez más opciones de rentabilidad o de cobertura, según como, digamos, lo que esté buscando cada inversor, a los instrumentos que coticen en la bolsa, ¿no? Totalmente. Este año hemos visto también que salieron fondos de inversión, cuales Puente también estuvo muy activo. ¿Se puede esperar para el año que viene que tengamos emisiones similares a las que hemos tenido este año para ir consolidando estas figuras? Sí, definitivamente para nosotros el año que viene es el objetivo seguir creciendo, seguir dando opciones de instrumentos a través de fondos a los inversores que no solamente invierten en fondos de liquidez, sino dar mayor diversidad en el subyacente, ya sea economía real, infraestructura. Claramente este tipo de fondos para nosotros representan una alternativa para los inversores y también desde el lado de lo que es la liquidez al mercado, darle cada vez más, más volumen, ¿no? Entonces, es parte de nuestra proyección para el año que viene seguir creciendo en la oferta de fondos. Excelente. En cuanto a proyecciones, 3.080 millones más o menos habíamos cerrado el mes de noviembre, con lo que están viendo ahora en diciembre, más o menos cuánto calculan podríamos llegar a cerrar este año en volumen de operaciones en Asunción, Marcos. En cuanto al volumen de operados, se lo dejo más a los expertos de la oficina, de nuestra oficina en Asunción. En general, yo lo veo más desde un área, digamos, global en cuanto a lo que es la comparación con nuestras diferentes oficinas en nuestros diferentes países y la proyección que tenemos, como dije, sobre Paraguay en cuanto al crecimiento de la economía, que va a ir en línea con el crecimiento del volumen en el mercado. Así que no contesto el número exacto, sí que creo que la tendencia por un fundamento de crecimiento económico va a seguir siendo sostenido en el tiempo. Y creo que eso beneficia no solamente a la economía paraguaya, a los inversores paraguayos, sino también en cuanto a las opciones de, digamos, de inversión final de subyacente, a donde después uno puede apuntar en infraestructura, que tenga un impacto también de mejoras en la sociedad, ¿no? Hablaste un poco de cómo está Puente presente en diversos países en la región, y si bien es cierto, Paraguay es un mercado pequeño que está todavía empezando a desarrollarse, hay algunos analistas con los que hemos hablado del mercado de capitales que nos han dicho de que consideran de que aquí a 4 o 5 años podríamos hablar de volúmenes de negocios ya cercanos a los 10 millones de dólares en el caso de Paraguay. No sé si Puente está viendo montos o tiene una idea similar, pero ¿dónde le ven a Paraguay dentro de, si seguimos creciendo a este ritmo, como un jugador dentro de la región en los próximos años, Marcos? Ha sido incremental el volumen de negocios y la importancia de los negocios en diferentes sectores. No hay solamente un sector, solamente el agro, sino que hay varios sectores que se han desarrollado de forma muy fuerte en Paraguay el último tiempo, posicionándolo a nivel latinoamericano como un jugador cada vez más importante. Y creo que en relación a las expectativas que hay de la economía, y creo que lo importante que, digamos, se ha podido lograr es justamente que la economía tiene, más allá de lo que pueda ser de lo político, tiene una proyección no solamente de crecimiento, sino en su propia moneda hacia largo plazo en el guaraní, pudiendo buscar financiamiento de largo plazo, ha demostrado, digamos, que digamos, te genera un mayor, digamos, un mayor volumen digamos, de operaciones. Creo que a futuro es sumamente prometedor el crecimiento que por lo menos nosotros proyectamos de Paraguay y que estamos sumamente, digamos, no solamente contentos, sino muy motivados, porque creo que el potencial que tiene, comparado inclusive con otros países de la región en relación a cómo se vino, digamos, dando en los últimos años, es muy alto. Y la verdad que eso, desde el lado de los negocios, yo creo va a seguir incentivando que vengan capitales de afuera, no solamente los capitales propios de Paraguay.
Y estas condiciones macroeconómicas muy positivas, recién el Banco Central de Paraguay incluso aumentaba la perspectiva de crecimiento para este año de 4,5 a 5%, y también hay buenas posibilidades de crecimiento para el año que viene, en torno a 4 también. Están haciendo de que haya confianza en la bolsa de Asunción, y podría responder esta confianza a que hoy estamos viendo que hay creo que está entre 60 40 más o menos, hay una preferencia mucho más importante de los inversores a apostar a títulos incluso en guaraníes que a dólares, por la estabilidad misma que tiene la moneda paraguaya. ¿Eso es un signo positivo, Marcos? Definitivamente, tener una moneda estable y una proyección de largo plazo, una inflación también estable, te genera un entorno económico mucho más previsible, lo cual invita a hacer mucho más inversiones. Esas condiciones son básicas y necesarias para incentivar que vengan más inversiones a un país, y esas cualidades en Paraguay están dadas, con lo cual de no manifestarse ninguna, digamos, una sorpresa, cosa que no vería por dónde. Creo que la proyección para adelante, y nosotros mismos buscamos apoyar el crecimiento no solamente localmente, sino a nivel internacional, con diferentes entidades a nivel de custodia global, en cuanto a empujar la opción de operar guaraníes a nivel internacional. Es una construcción donde uno lo va haciendo a lo largo del tiempo. A nosotros, digamos, siendo un jugador, digamos, local en Paraguay, nos importa que eso se vaya dando, ¿no? Y seguiremos trabajando y promocionando justamente todo esto que te estaba comentando, de la motivación que tenemos hacia adelante sobre el país. Totalmente. Por último, Marcos, ¿qué podemos esperar para el mercado de capitales, mirando un poco más por fuera de Paraguay, para la región? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Vimos que hay cambios de gobierno recientemente en Chile, ahora estamos a las puertas en Brasil, Argentina parece como que se está recuperando. ¿Cuál es el escenario que ustedes están observando para la región para el 2022? Para el 2022, primero entendiendo a nivel internacional y pensando desde dólares, ¿no? Porque en general uno está más en Latinoamérica pensando en el dólar como la moneda de referencia o en moneda de su país. El hecho de seguir con tasas reales negativas en Estados Unidos, o sea que van a estar por debajo de la inflación, va a seguir generando que para uno no descapitalizar la plata que tiene, buscar alternativas donde, digamos, pueda uno justamente cubrirse o obtener una rentabilidad, ya sea para cubrirse frente a inflación o ganar, en un entorno donde las proyecciones para el año digamos, siguiente y los siguientes a nivel mundial son positivos en cuanto a que se espera un crecimiento, y eso va a beneficiar a las empresas. Por ende, los próximos 12 meses diría que la renta variable se ve por arriba de la renta fija, pensando en las empresas más grandes del mundo. Latinoamérica en sí está en un proceso de, yo diría, reacomodamiento, que está generando que flujo de capital en países como Chile y Perú el último tiempo se haya ido hacia inversiones más conservadoras, hasta entender más bien, digamos, hacia dónde el contexto político puede tener una injerencia sobre la economía. Y en Brasil ya veníamos teniendo este escenario hace un tiempo más. O sea, en términos fundamentales, si uno compara lo que crecieron los países desarrollados frente a Latinoamérica, el potencial de crecimiento es enorme, que hoy está, digamos, diría, bajo una manta que es todos los cambios políticos que vimos en Perú, Chile, Brasil. Por ende, los valores están por debajo inclusive de la pandemia de marzo del año pasado, ¿no? Para nosotros, una alternativa de inversión, una oportunidad de inversión que vemos para el 2022 en este contexto es definitivamente lo que llamamos inversiones alternativas, que son aquellas inversiones que tienen, primero, digamos, tienen atrás inversiones reales de infraestructura, de real estate, a nivel global, ¿no? No solamente en Latinoamérica,
y buscando las mejores gestoras, que es lo que nosotros siempre sugerimos, buscar las mejores gestoras, las que han sido más consecuentes, más sustentables en rentabilidades en lo largo del tiempo, principalmente cuando hubo épocas de crisis. Creemos que van a ser las grandes ganadoras, o donde vemos mayor rentabilidad que uno pueda ganarle a la inflación en el 2022. Es un tipo de clasificación que se llama inversiones alternativas, que va desde fondos de private equity, que son las empresas privadas que pasan a ser públicas, a de real estate. Ahí vemos oportunidad para este año que viene, que pareciera tan desafiante. En el desafío siempre alguna oportunidad hay, y esa es la que nosotros vemos. Excelente. Marcos, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por participar hoy con nosotros en Monitor Económico. Muchas gracias a ustedes. Espero que terminen bien este año y que comiencen uno mejor. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Marcos Wenzel, es también de Puente Casa de Bolsa, una de las empresas casas de bolsa más importantes de nuestro país, comentándonos un poco sus perspectivas de cómo cierra Paraguay y también cómo se espera se va a comportar la región en el mercado de capitales para el 2022. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y vamos a el Monitor Global. Hoy tenemos clima de negocios. ¿Cómo está según el último reporte de la Getúlio Vargas, que es una fundación muy prestigiosa brasileña? Y así quedó el ranking en clima de negocios y vamos a ver dónde aparece Paraguay, a ver si tenemos la placa para poder mostrarlo al aire. Paraguay claramente en clima de negocios aparece en el primer lugar. Esto es del mercado bursátil. A los compañeros que están en controles vamos a mostrarlo del clima de negocios, que es Monitor Global, donde aparece Paraguay en primer lugar. En un entorno global complejo, Paraguay mantiene el liderazgo en el clima económico de la región, dice el informe del indicador de clima de negocios de la Fundación Getúlio Vargas, que lo publicaba con datos al tercer trimestre del 2021 y así quedaban las posiciones. 125 puntos es el que acumuló Paraguay en primer lugar como la economía donde es más factible hacer negocios por su estabilidad macroeconómica, por las condiciones también que presenta el país en el sentido de lo que tiene que ver con el facilidad de pago de los impuestos, también las tasas más ventajosas en cuanto a impuestos, mano de obra
joven y con ansias de trabajar, y bueno, y otros condimentos interesantes que hacen que Paraguay, por lo menos según este estudio, se mantenga en primer lugar como el país que tiene un clima mucho más propicio para emprender algún tipo de negocio. En segundo lugar aparece Brasil con una puntuación de 116, luego Chile con 104, Perú 102, Colombia 101 entre los primeros lugares. El promedio de América Latina es del 99,7, ¿verdad? Y Paraguay está bastante arriba de lo que significa el promedio regional. Los países que se encuentran ya más hacia el fondo de la lista: está México con 92.4, Uruguay 79.2, Ecuador 77.9, Bolivia 73.2 y último Argentina con 60.3. Es la puntuación que ha tenido. Claramente Argentina, país que ha estado en recesión en los últimos por lo menos 3 años, con niveles inflacionarios en promedio del 50%, devaluaciones de más del 100% en su moneda de forma anual, impuestos, una presión impositiva del más del 20% y cuestiones de factor o medidas políticas vinculadas a o medidas que tienen un condimento político pero que se trasladan al sector económico, como por ejemplo las restricciones para exportar granos, que es lo más reciente, o las restricciones incluso para exportar carne, vacuna, hacen que eso no dé una buena imagen como un clima de negocios propicio para ir a invertir, y es lo que ha estado haciendo que Argentina haya bajado bastante en lo que tiene que ver con esta calificación de clima de negocios. Un país muy rico, un país realmente con mucho potencial, pero que claramente su política económica en los últimos, por lo menos la última década, le ha perjudicado bastante y le pone en esa última posición según este informe de Getulio Vargas. Vamos ahora rápidamente al resultado final de nuestro sondeo que estamos haciendo en redes sociales. Hoy le preguntamos a la gente qué necesita el mercado paraguayo para atraer capital extranjero en la bolsa. Más instrumentos, nos dice el 11%, mayor infraestructura, nos dijo el 54.8%, más promoción, nos dijo el 19.4%, y mayor volumen de negocios para que sea más atractivo venir a invertir, nos dijo el 14.5%. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre participan de forma muy activa de las consultas que hacemos a través de las redes sociales. Antes de despedirnos, te recuerdo que puedes hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Siguiendo las medidas sanitarias, este espacio está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Ahí ya tienen ustedes los números que están apareciendo en pantalla para poder hacer sus reservas, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Y también te recordamos que Tigo te invita a que puedas conocer la experiencia justamente de poder navegar con la mejor velocidad. De tener internet contigo es tener series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene, por eso tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia en Paraguay. Mirá la nueva campaña en las redes sociales de Tigo. Y con ellos nos vamos despidiendo, deseando que tengan un buen resto del día, invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros para hacer a esta misma hora Monitor Económico. Será hasta entonces.